Cuando abrí las cámaras, mi suegra estaba saltando sobre mi cama con mi bata puesta, riéndose como si mi casa fuera suya. Y todavía gritó: «Esta casa será mía, te guste o no». Me quedé helada. En ese instante entendí que lo que descubrí después sería mucho peor. Después de ver esa imagen en la pantalla, regresé mentalmente a quien era yo antes de que todo esto empezara. Mi nombre es Elisa, y siempre he sido una mujer tranquila. No perfecta, pero sí alguien que valora la paz, el orden y ese pequeño espacio donde una puede respirar sin sentir que el mundo se le viene encima. Trabajo desde casa como diseñadora, así que mi hogar es mi refugio, mi oficina y mi lugar sagrado. Siempre lo he mantenido impecable, no por obsesión, sino porque es lo único que siento verdaderamente mío. Mi rutina era sencilla: despertar temprano, preparar café, abrir las ventanas para que entrara la luz y empezar mi día con calma. Nunca he sido de conflictos. Crecí escuchando que las mujeres educadas no levantan la voz, y aunque hoy sé que esa frase solo sirve para silenciar, todavía me cuesta desaprenderla. Por eso siempre traté de ser paciente, incluso cuando me lastimaban sin darse cuenta. Con los años aprendí a valorar los momentos quietos, trabajar en silencio, acomodar mis cosas, cocinar algo sencillo mientras escuchaba música baja. Esa vida simple me daba equilibrio, y pensaba que nada podía romperlo porque había construido todo con cuidado. Para mí, un hogar no es solo paredes, es el único lugar donde una puede aflojar los hombros y sentirse segura. Cuando me casé, imaginé una vida estable. Creí que quien estaba a mi lado entendía cuánto significaba para mí la tranquilidad de mi espacio. Me esforcé por crear un ambiente donde cualquiera se sintiera bien, pero sin perder mi esencia. Quería un matrimonio donde reinara la armonía, donde cada quien respetara la forma del otro de vivir y de respirar. Hubo un tiempo en el que me ilusionaba la idea de formar una familia ahí, en ese mismo espacio que cuidaba tanto. Pensaba en una vida sin gritos, sin invasiones, sin gente entrando y saliendo como si todo estuviera disponible. Mi miedo siempre fue perder ese pequeño mundo que me ayudaba a mantenerme de pie en los días pesados, ese rincón donde no tenía que demostrar nada. Por mucho tiempo creí que la paz llegaría sola si era lo bastante tolerante. Me repetía que era mejor evitar problemas, que todo se podía hablar con calma, que ser amable era suficiente para que las cosas fluyeran. Lo que no veía es que esa actitud me estaba dejando vulnerable. Mi hogar, ese espacio que tanto protegía, empezó a sentir distinto, como si alguien más lo reclamara poco a poco sin decirlo abiertamente. A veces notaba gestos, comentarios o actitudes que me incomodaban, pero los ignoraba para no crear tensión. Prefería convencerme de que exageraba, que quizá estaba muy sensible o que el cansancio me estaba jugando en contra. Y aún así, una parte dentro de mí comenzaba a sentirse inquieta, como si algo estuviera cambiando sin que yo pudiera detenerlo. Me quedé tanto tiempo callada que no me di cuenta del momento exacto en que empecé a sentir que mi hogar ya no era completamente mío. Esa sensación de que alguien más iba marcando territorio, moviendo lo que antes estaba en orden, tomando decisiones que no le correspondían, crecía despacio, silenciosa, como una grieta que no se ve hasta que ya es demasiado grande. Y aún así, nada me preparó para lo que vi en esas cámaras. Ahí entendí que mi silencio no estaba evitando problemas. Solamente estaba permitiendo que alguien más avanzara hasta un punto del que ya no habría regreso. Clara siempre tuvo esa forma de entrar en mi vida sin pedir permiso, como si todo lo que me rodeaba estuviera abierto para ella. Desde el principio la noté demasiado segura, demasiado cómoda opinando sobre mis cosas, como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Nunca levantaba la voz, no lo necesitaba. Su manera de mirar ya te quería acomodar, mover o corregir. La primera vez que vino después de la boda no pasaron ni 5 minutos antes de que empezara a revisar cada rincón. Caminaba despacio, con una sonrisa tranquila, pero sus ojos lo analizaban todo: la sala, la cocina, los colores, mi forma de ordenar. No decía nada directo, pero soltaba comentarios disfrazados de consejo. Aquí quedaría mejor otro mueble. No entiendo cómo te alcanza la luz con esta ventana. A mí me enseñaron que una casa habla de la mujer que la cuida. Ese tipo de frases se iban quedando dentro de mí como pequeñas espinas. No eran groserías, pero dolían. No la veía gritar ni maltratar, su forma de invadir era más sutil, más fría. Todo lo que hacía sonaba razonable, pero detrás había una intención clara: demostrar que ella sabía más, que lo suyo era mejor, que su presencia tenía más peso que mis decisiones. Con el tiempo empecé a notar un patrón. Cada vez que venía, algo cambiaba sin que me diera cuenta. Un cuadro movido, una planta reacomodada, un traste que yo no dejé donde apareció.
Decía que solo quería ayudar, que lo hacía por cariño, pero esa palabra se sentía hueca cuando la decía. Era un cariño que no pedí, un cariño que no respetaba mis límites. Hubo días en los que intenté marcar distancia, hablar con calma, explicar que mi casa era mi lugar de trabajo y que necesitaba orden para no perder la concentración. Ella asentía, sonreía y prometía que respetaría mis espacios, pero al poco tiempo volvía a hacer lo mismo. Cambiaba objetos, abría puertas, revisaba cajones, como si quisiera dejar claro que su opinión iba primero. Una parte de mí quería creer que exageraba, que quizá estaba sensible por el estrés del trabajo. Pero otra parte, la que intentaba no escuchar, sabía que nada de lo que hacía era casualidad. Su presencia tenía un peso que se sentía en el aire, como si reclamara algo que jamás le perteneció. A veces, cuando cruzaba la puerta, sentía que mi hogar se encogía. No gritaba, no hacía escándalos, su arma era más silenciosa. Entraba como si tuviera derecho, opinaba como si tuviera autoridad y se movía como si cada rincón le perteneciera desde siempre. Esa forma de imponerse, tan suave pero tan firme, era lo que más me agotaba. Nada de eso parecía grave para los demás, pero para mí era un recordatorio constante de que mis límites nunca eran suficientes para ella. Y aunque yo intentara mantener la calma, su manera de invadir se volvía cada vez más evidente, más incómoda, más difícil de ignorar. Lo que no imaginé es que todos esos detalles eran solo el inicio de algo mucho más grande, algo que estaba creciendo sin que yo lo viera y que pronto iba a rebasar todo lo que alguna vez traté de proteger. Los primeros avisos llegaron de forma suave, casi escondidos entre gestos que parecían inofensivos. A veces eran detalles pequeños, tan simples que casi daba vergüenza mencionarlos, pero algo dentro de mí sabía que no debía ignorarlos. Una tarde regresé del súper y encontré la puerta de la alacena entreabierta, con varias cosas movidas del lugar. Pensé que yo misma lo había dejado así, pero cuando traté de recordarlo, nada coincidía. Los frascos estaban ordenados según un estilo que no era mío, y hasta mis tazas estaban acomodadas en una forma que jamás uso. Respiré profundo y lo dejé pasar, imaginando que solo estaba distraída. Otro día, al regresar de una reunión en casa de una amiga, noté un olor extraño a limpiador. No era el que yo usaba. De inmediato revisé el piso de la cocina. Brillaba demasiado. Mi primera reacción fue pensar que mi esposo había querido ayudarme, pero él ni siquiera estaba en casa. No había explicación, y aún así, dejé que la duda se esfumara, porque no quería sonar paranoica. La alarma real llegó una mañana en la que encontré mi cama perfectamente acomodada, pero no como yo la tiendo. Estaba hecha con una técnica que usaba Clara, esa forma de doblar la sábana que siempre decía que solo las mujeres ordenadas sabían hacer. En cuanto vi ese doblez perfecto, sentí un nudo en el estómago. Sabía que yo no lo hice. Sabía que nadie más debía haber entrado. Me quedé parada frente a la cama varios segundos, sin moverme. No quería aceptar lo que significaba. Prefería creer que tenía mala memoria, pero algo me empujaba a enfrentar lo obvio. Alguien había estado ahí mientras yo no estaba. Intenté hablarlo con calma con mi esposo, pero su reacción fue tan fría que me hizo dudar de mí misma. A lo mejor tú misma la acomodaste y no te diste cuenta. No discutí. Me conocía lo suficiente para saber que, si insistía, me iba a sentir absurda, como si estuviera inventando cosas. Así que guardé silencio. Otra vez. Poco después empezaron a desaparecer cosas pequeñas, una crema que había dejado sobre el tocador, un anillo que siempre ponía junto al lavabo, unos aretes que usaba para trabajar. No era un robo, aparecían después en otros lugares. Como si alguien los moviera solo para recordarme que podía hacerlo. Cada señal era una punzada que me decía algo que yo no quería escuchar. Mi casa estaba siendo atravesada por manos ajenas, manos que no pedían permiso, manos que no respetaban mi espacio. Y aunque en ese momento no tenía pruebas, la sensación de invasión crecía cada día más, como una sombra que no sabía cómo detener. Seguía diciéndome que quizá todo tenía una explicación simple, hasta que la acumulación de detalles dejó de ser casualidad. Algo estaba pasando detrás de mis espaldas, algo que apenas estaba empezando a mostrarse, algo que me empujaría directo al día que cambiaría todo. El momento que rompió todo llegó una tarde que parecía normal. Había salido solo un par de horas para entregar unos diseños y, al regresar, sentí algo raro desde que puse la llave en la puerta. No era un ruido ni un olor, era una sensación, como si el aire dentro de la casa hubiera cambiado. Al entrar, escuché pasos en la planta alta. Mi corazón empezó a latir fuerte porque sabía que no debía haber nadie. No invité a nadie, nadie tenía motivos para estar ahí.
Avancé despacio por las escaleras, tratando de hacer el menor ruido posible, con esa mezcla de miedo y coraje que se te mete en el pecho cuando presientes que algo está mal. Al llegar al pasillo, escuché una voz que me hizo detenerme en seco. Esa risa. Esa manera de hablar como si todo le perteneciera. Era Clara. Mi primer impulso fue pensar que había venido con alguna excusa de siempre, pero en cuanto me asomé a mi cuarto entendí que no era una visita normal. Estaba ahí, parada frente a mi closet, con mis cajones abiertos, con mis cosas extendidas sobre la cama como si estuviera revisando mercancía. Tenía mis blusas acomodadas por colores, mis cremas al frente, mis libretas apiladas, y hasta mis perfumes destapados. No solo estaba viendo, estaba hurgando, explorando cada rincón con una calma que me erizó la piel. No tenía prisa porque sabía que no debería ser interrumpida. Para ella, ese cuarto ya no era mío. La miré en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que veía. No era una confusión. No era un favor. No era un malentendido. Era una invasión descarada y directa. Cuando me vio, ni siquiera se sobresaltó. Se limitó a levantar una ceja, como si yo hubiera llegado en mal momento. Ah, ya volviste. Estaba acomodando esto, porque así como tú lo tienes, no funciona. Dijo con una tranquilidad que me hizo arder por dentro. Sentí como se me encogía el estómago. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Mi voz salió casi temblando cuando intenté preguntarle por qué estaba ahí, pero ella solo se encogió de hombros como si la pregunta fuera absurda. Pues si tú no lo haces, alguien tiene que hacerlo. Esa frase, tan simple, tan seca, cayó sobre mí como un golpe. No hablaba de ayudar. No hablaba de apoyo. Hablaba de control, de dominio, de apropiarse de lo que no era suyo. Era la confirmación de algo que llevaba tiempo sintiendo. No respetaba mis límites porque jamás los reconoció. Me acerqué a mis cosas y las vi desordenadas con esa precisión fría suya, movidas como si yo no existiera. Intenté respirar para no perder la calma, pero por dentro ya estaba rota. Era la primera vez que la veía cruzar la última línea, la que yo nunca imaginé que tocaría, mi intimidad. No dije nada más. No confiaba en mi voz. Solo recogí una blusa doblada de manera perfecta y sentí un temblor recorrerme las manos. Ese instante fue la primera grieta abierta, el primer golpe real. Ahí supe que nada volvería a ser igual. Lo que no sabía es que esto era apenas el inicio, y que lo que venía después sería todavía más invasivo, más descarado y mucho más doloroso. Después de aquel día, todo comenzó a desbordarse. Ya no eran pequeñas intromisiones ni momentos incómodos, era una presencia constante que se metía en cada rincón de mi vida sin pedir permiso. Yo trataba de seguir con mi rutina, pero mi casa ya no se sentía mía. Caminaba por las habitaciones y era como recorrer un lugar que alguien más había decidido ocupar. Cada vez que salía, aunque fuera por poco tiempo, encontraba algo distinto al volver. Un mueble movido, una cortina cambiada, mis apuntes reacomodados, cosas personales que habían estado en un sitio y aparecían en otro. Empecé a dudar de mí misma, pensando si quizá lo había dejado así, pero la sensación de invasión era demasiado clara como para ignorarla. Un día entré a la cocina y vi mis trastes guardados en un orden que nunca había usado. Ella decía que era más práctico, pero esa simple frase se transformó en un recordatorio de que su mano seguía entrando a mi espacio sin permiso. Y aunque intentaba convencerme de que no era para tanto, la frustración crecía. Era como si cada objeto movido llevara un mensaje silencioso: aquí mando yo. El punto más pesado vino cuando encontré varias cajas en mi sala. Cajas que no eran mías. Tenían etiquetas escritas con su letra, como si estuviera planeando instalar algo en mi propia casa. Revisé una por pura curiosidad y descubrí vajillas, manteles y decoraciones que jamás había visto. Todo nuevo, como si ella estuviera preparando una mudanza, a mi hogar. Me quedé paralizada unos segundos. Era una señal demasiado clara. Estaba entrando de una manera que ya no era simbólica, era real. Cuando intenté hablar del tema con mi esposo, solo me dijo que estaba siendo exagerada y que su madre solo quería que la casa se viera más acogedora. Esa frase me rompió un poco más. No solo no me defendía, parecía estar normalizando la invasión. El colmo fue una tarde que llegué antes de lo previsto. Abrí la puerta y escuché risas en la planta baja. Avancé rápido, con el corazón en la garganta, y encontré a Clara sentada en mi sofá, hablando por videollamada como si estuviera en su sala. Tenía mis cojines acomodados detrás de ella, mis cobijas dobladas sobre sus piernas, mis tazas en la mesa. La forma en que me miró al verme entrar fue lo peor,
Una mirada tranquila, segura, como si yo fuera la que estaba interrumpiendo. Ay, llegaste temprano. Estoy descansando tantito, no te molesta, ¿verdad? Dijo sin moverse. Me quedé sin palabras. No sabía cómo responder. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una impotencia que me quemaba por dentro. Quise decirle que sí me molestaba, que esa era mi casa, mi sala, mi tiempo, pero mi voz no salió. Esa mirada suya, tan firme, tan calculada, me dejó helada. A partir de ese día empezó a entrar sin avisar. A veces llegaba y ya estaba ahí. Otras veces la encontraba revisando mis cosas o usando mi cocina como si fuera suya. Llegué a escucharla hablando con familiares por teléfono, diciendo cosas como, aquí estoy acomodando la casa, porque le hace falta una mano. Como si yo no viviera ahí, como si mi esfuerzo valiera nada. Era una invasión completa, silenciosa, constante. Cada día perdía un pedazo más de mi privacidad, de mi tranquilidad, de mi voz. Y aunque intentaba mantenerme firme, sentía que todo se me estaba saliendo de las manos, como si mis límites fueran arena que alguien pisaba sin remordimiento. Lo peor era esa sensación profunda de que estaba perdiendo algo más que espacio, estaba perdiendo mi dignidad en mi propio hogar. Y mientras más trataba de actuar como si nada, más claro se hacía que esto ya no era un simple problema familiar. Era una guerra silenciosa, y yo la estaba perdiendo. El desgaste más profundo comenzó cuando intenté buscar apoyo en quien compartía mi vida, creyendo que al expresar lo que sentía por fin encontraría un poco de comprensión. Pensaba que, al abrirme con honestidad, alguien notaría el peso que llevaba encima. Sin embargo, cada intento chocaba con respuestas frías, miradas perdidas y una distancia que se hacía más grande cada día. Había una sensación constante de estar hablando con alguien que solo escuchaba para contestar, no para entender. A medida que trataba de explicar cómo la invasión de mi espacio me afectaba, la actitud que recibía me hacía dudar de mí misma. Sentía que mis emociones eran tratadas como exageraciones y que cualquier cosa que dijera se veía como un problema menor, algo que tarde o temprano se me pasaría. Mientras yo luchaba internamente para mantener la calma y elegir palabras que no provocaran discusiones, la indiferencia seguía creciendo y me hacía sentir invisible dentro del mismo lugar donde se suponía que debía sentirme acompañada. Esa falta de conexión se volvió un peso adicional. No era solo que alguien estuviera rompiendo mis límites día tras día, también estaba enfrentando la idea de que, aun viendo mi incomodidad, la persona más cercana no mostraba interés en detener esa situación. Esa indiferencia era más dolorosa que cualquier mueble movido o cualquier objeto cambiado de lugar. Era un vacío emocional que se abría justo donde más necesitaba apoyo. Ciertas noches intentaba convencerme de que quizá estaba cansada o sensible, pero aunque repitiera esas ideas, la realidad seguía ahí, nadie estaba tomando en serio lo que vivía. Me esforzaba por mantener una postura calmada, pero por dentro sentía como mi estabilidad se debilitaba. El silencio que recibía cada vez que buscaba comprensión se volvía una confirmación de que estaba quedando totalmente sola en un conflicto que afectaba mi vida entera. El impacto emocional de sentirme ignorada transformó esa soledad en algo más profundo. Ya no era solo falta de apoyo, se convirtió en una sensación de abandono dentro de mi propio hogar. Mientras la invasión seguía avanzando y cada rincón perdía un poco más de mi identidad, la distancia emocional aumentaba sin que nadie hiciera nada por detenerla. Entendí que, si quería recuperar mi tranquilidad, tendría que hacerlo sin esperar respaldo. La realidad empezaba a volverse clara, estaba enfrentando todo esto sin compañía, y ese vacío dolía más que cualquier otro golpe vivido hasta ese momento. Con el tiempo, la sensación de descontrol se volvió tan fuerte que empecé a observar con más atención cada detalle de mi casa. No buscaba pruebas, solo quería entender por qué mi mente no encontraba paz. Aún así, mientras trataba de mantenerme firme, algo dentro de mí pedía que dejara de ignorar las señales. Ese impulso me llevó a revisar espacios que normalmente no tocaba, como si mi intuición intentara advertirme de algo que estaba creciendo a mis espaldas. Un día, mientras organizaba mis archivos de trabajo, noté que varias carpetas no estaban exactamente donde las había dejado. No faltaba nada, pero el orden que suelo mantener con precisión estaba alterado. Esa pequeña irregularidad despertó una inquietud que venía acumulándose desde hacía semanas, y sin pensarlo demasiado, empecé a revisar cada área donde había guardado cosas personales. En cada lugar encontraba cambios mínimos, casi imperceptibles, que solo alguien muy familiarizado con mi rutina podría notar. La incomodidad aumentó cuando descubrí una libreta que uso para mis proyectos con páginas marcadas de una forma que yo no hago. Sentí un frío inmediato,
no por lo que representaba la libreta, sino por la certeza de que alguien la había tocado con total libertad. Ese hallazgo me empujó a seguir buscando, no para crear problemas, sino para confirmar si mis sospechas tenían fundamento. Mientras revisaba cajones, cajas, ropa y documentos, más señales aparecían, como si todas hubieran estado esperando a que por fin las viera. La gravedad del asunto se hizo imposible de negar cuando encontré una bolsa escondida detrás de mis maletas, una que yo nunca había visto. Al abrirla, encontré copias de llaves, notas de compras que no eran mías, listas con cosas que jamás había pedido y hasta un pequeño cuaderno lleno de ideas para cambios en la casa. Todo estaba escrito con la letra que ya conocía demasiado bien. Era evidente que alguien no solo estaba moviendo mis cosas, estaba planeando ocupar cada espacio. Ese momento cambió todo. La invasión ya no era una sensación, ni un presentimiento, ni un conjunto de detalles sueltos. Era un plan completo avanzando justo frente a mis ojos. Mientras revisaba cada objeto dentro de esa bolsa, sentí una mezcla de rabia, miedo y decepción, porque no solo estaba perdiendo mis cosas, también estaba perdiendo la seguridad que sentía en el único lugar donde podía ser yo misma. El peso emocional me dejó inmóvil por varios minutos. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar, ni cómo enfrentar una realidad que ya no podía esconder. Cada señal estaba ahí desde hacía mucho tiempo, esperando a ser vista, pero yo me había aferrado a la idea de que todo podía arreglarse hablando. Ahora entendía que no se trataba de un malentendido, era una invasión premeditada, silenciosa y constante que estaba a punto de romper por completo mi paciencia. Ese descubrimiento fue la chispa final que encendió algo dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en evitar problemas, no intenté suavizar nada, no traté de justificar a nadie. Solo entendí que ya no podía continuar así y que, si quería recuperar mi vida, necesitaba enfrentar la verdad de frente. El hallazgo de aquella bolsa marcó un antes y un después, porque mientras la sostenía sentí como todo lo que había evitado por semanas se transformaba en una certeza imposible de ignorar. Cada objeto dentro de ella confirmaba que mi hogar llevaba mucho tiempo siendo manipulado sin mi permiso, y ese descubrimiento abrió una claridad que me golpeó más fuerte que cualquier invasión pasada. Caminé por la casa tratando de recuperar el aliento, observando cada rincón que ya no reconocía como mío, y fue imposible no preguntarme en qué momento dejé de defender lo que tanto cuidaba. Mientras avanzaba, entendí que había sostenido una calma falsa que solo me hacía daño. Había tratado de ser paciente para no crear conflictos, había guardado silencio con la esperanza de que todo se acomodara solo, y había permitido que la invasión creciera mientras yo misma apagaba mi intuición para no enfrentar la realidad. Cada recuerdo de esos momentos llegó a mi mente con una claridad dolorosa, y esa acumulación abrió un espacio dentro de mí donde ya no cabía el miedo. Una fuerza que no sabía que tenía empezó a formarse desde lo más profundo. No surgió de la rabia, sino de un cansancio que llevaba meses arrastrando. Era el resultado de tantas veces en las que minimicé mi propia angustia, de todas las noches en las que me dormí sintiendo que algo estaba mal, y de cada ocasión en la que intenté justificar comportamientos que no tenían justificación. Esa mezcla se convirtió en una convicción firme que no me permitía seguir negando lo evidente. Mientras recorría mi casa, sentí el cuerpo tenso y la respiración pesada, pero por primera vez no permití que ese malestar me detuviera. Reconocí que nadie iba a darme la seguridad que yo misma estaba perdiendo y que, si seguía esperando apoyo, la invasión terminaría consumiendo lo poco que todavía me pertenecía. Esa conclusión no llegó como un pensamiento aislado, se sintió como una verdad que llevaba tiempo queriendo salir. Un impulso distinto a todo lo anterior se apoderó de mí, y con esa sensación, dejé atrás la idea de evitar problemas. Ya no quería seguir cuidando la comodidad de quienes ignoraban la mía. Necesitaba recuperar mi voz, no para gritar ni para provocar discusiones, sino para poner un límite que había callado durante demasiado tiempo. La decisión se formó sin ruido, sin dudas y sin miedo. No buscaba venganza ni confrontación, buscaba recuperar mi vida. Esa certeza cambió la forma en que miré cada objeto, cada espacio y cada recuerdo dentro de la casa. Sentí como una parte de mí despertaba después de haber sido empujada al silencio, y esa parte ya no estaba dispuesta a seguir viendo cómo mi hogar se desmoronaba frente a mis ojos. Ese fue el punto exacto en el que supe que ya no podía retroceder. No quería seguir siendo espectadora de mi propia vida ni permitir que la invasión continuara avanzando mientras yo me quedaba esperando un gesto de apoyo que nunca llegaría. Por primera vez en mucho tiempo, tuve claro que había llegado el momento de actuar, sin miedo y sin disculpas. Después de aceptar que ya no podía seguir callando, una decisión clara comenzó a tomar forma dentro de mí. No fue impulsiva ni desesperada,
Fue el resultado de todo lo vivido, de cada invasión, de cada límite roto y de cada silenciamiento que me obligó a aguantar más de lo que debía. Sentí una calma extraña, una que no había sentido en mucho tiempo, como si mi cuerpo por fin entendiera que era momento de recuperar mi lugar. Me quedé unos minutos observando mis cosas, reconociendo que no podía permitir que siguieran siendo manipuladas sin control. Esa sensación me dio la fuerza para dar un paso que llevaba semanas evitando. Caminé hacia el estudio con el corazón firme, abrí la computadora y empecé a organizar todo lo que había registrado sin querer: fotografías de objetos movidos, listas que no eran mías, patrones que nadie quería ver, fechas que coincidían con cada invasión. No tenía la intención de probar nada ante nadie, lo hacía por mí, para no volver a dudar de lo que estaba viviendo. Mientras reunía cada detalle, se formó una idea más sólida que cualquier conversación previa. Necesitaba una acción real, una que detuviera todo antes de que mi vida se siguiera desmoronando. Eso me llevó a buscar información, revisar opciones, leer posibilidades y entender cuáles eran los caminos que tenía delante. No buscaba un conflicto, buscaba una salida que me permitiera recuperar mi seguridad. Esa tarde marqué un número que había guardado desde hacía meses, pensando que nunca lo necesitaría. La última vez que lo vi me pareció exagerado tenerlo, pero ahora se sentía como la única puerta que podía abrir. Mientras esperaba que respondieran, sentí una mezcla de nervios y determinación que me recorrió el pecho. No pensé en retroceder, solo en la claridad de lo que tenía que hacer. Cuando la llamada avanzó, respiré profundo y me preparé para explicar todo con calma. No sabía cómo se desarrollaría lo que venía, pero algo dentro de mí sabía que ese paso era el inicio de mi recuperación. No era venganza. Era protección. Era dignidad. Era la respuesta que debí dar desde mucho antes. Ese fue el momento exacto en el que empecé a cambiar mi historia sin decirlo en voz alta. La acción estaba en marcha, silenciosa pero firme, y ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron se sintieron distintos. No hubo gritos ni confrontaciones abiertas, pero dentro de mí algo había cambiado por completo. Cada paso que daba por la casa llevaba una calma que no conocía, una serenidad que venía de saber que, por fin, había tomado una decisión que no dependía de nadie más. Mientras organizaba documentos y reunía lo que había guardado durante semanas, notaba una claridad nueva en mis pensamientos, como si el peso que llevaba cargando por tanto tiempo ya no estuviera aplastando mi voluntad. La fecha acordada llegó más rápido de lo que imaginaba. Desde temprano sentí un revoloteo en el estómago, no de miedo, sino de una mezcla de expectativa y firmeza que jamás me había acompañado en situaciones así. Caminé por mi casa con pasos lentos, observando cada rincón que había sido modificado sin mi consentimiento. Aunque todavía me dolía ver mis espacios invadidos, esa sensación se mezclaba con la seguridad de que estaba a punto de recuperar algo que había perdido mucho antes de darme cuenta. Durante esa mañana casi no hablé. Necesitaba silencio para mantenerme enfocada, para no permitir que los recuerdos de mis dudas volvieran a frenarme. En el fondo, sabía que estaba haciendo lo correcto. No buscaba causar daño, buscaba recuperar el orden de mi vida, ese que se había desmoronado poco a poco mientras yo intentaba mantener una paz que nunca tuvo oportunidad de existir. El timbre rompió el silencio de una manera que me hizo enderezar la espalda. No era una visita cualquiera, ya tenía claro quién estaba del otro lado. Avancé hacia la puerta con una sensación profunda de estar entrando en una etapa nueva de mi vida. Cuando abrí, la presencia firme del abogado llenó la entrada con una autoridad que jamás había sentido dentro de mi propio hogar. No necesitó explicaciones para que entendiera que todo lo que habíamos preparado ya estaba listo para ponerse en marcha. La atmósfera cambió por completo apenas unos minutos después, cuando la persona que más había traspasado mis límites apareció en la sala sin entender lo que ocurría. La seguridad que mostraba siempre, esa postura que llenaba los espacios como si le pertenecieran, se desvaneció de inmediato. Fue impactante ver cómo su expresión cambiaba mientras observaba la documentación, los papeles perfectamente organizados, las fotografías que mostraban cada invasión y cada límite roto. La transformación fue tan rápida que quedó grabada en mi memoria, la sorpresa inicial, la negación silenciosa, el desconcierto absoluto. Mientras la autoridad explicaba cada punto con una claridad impecable, mi mente repasaba todos los momentos en los que me sentí ignorada, desplazada y pequeña en mi propio hogar. Cada palabra del informe caía como un recordatorio de que mis límites no eran un capricho, sino una necesidad que había sido violada sin consideración. La tensión en la sala era tan densa que costaba respirar, pero dentro de mí algo se acomodaba con una suavidad que jamás había sentido. La verdad se desplegó frente a ella sin espacio para dudas.
Las imágenes de objetos movidos sin permiso, las evidencias de cambios dentro de mis cosas personales, los días y horas en las que había entrado sin autorización, todo estaba ahí, al alcance de la autoridad que había llegado para dejar claro que mi palabra por fin era escuchada. La persona que tantas veces cruzó mis límites sin remordimiento se quedó sin argumentos, sin ese gesto de superioridad que usaba para dominar cualquier conversación. Mientras observaba esa caída silenciosa, sentí como recuperaba pequeñas partes de mí misma que creí perdidas. No tuve que levantar la voz ni justificar mis emociones. Por primera vez, los hechos hablaron sin necesidad de explicarlos con lágrimas o enojo. El poder que ella había ejercido durante tanto tiempo se desvanecía frente a mis ojos, no porque yo buscara humillarla, sino porque la verdad siempre encuentra la manera de hacerse visible, aunque haya sido ignorada durante meses. La autoridad continuó revisando cada documento con paciencia, explicando con calma las consecuencias de cada acción tomada sin mi permiso. Ver cómo se desmoronaba esa imagen de control fue impactante, no por venganza, sino porque por fin veía un equilibrio que me había sido arrebatado desde hacía mucho tiempo. El silencio en la sala lo decía todo. Ya no quedaba nada que pudiera justificar lo que había hecho ni las invasiones constantes que convirtió en rutina. Ese momento se convirtió en una de las experiencias más liberadoras que he vivido. Había pasado noches enteras dudando de mí misma, pensando que tal vez exageraba o que debía seguir aguantando para evitar conflictos. Pero ahí, frente a esa evidencia irrefutable, entendí que nunca estuve equivocada. Lo que viví fue real, doloroso y profundamente injusto, y ahora quedaba expuesto ante alguien que sí veía lo que yo había sentido durante tanto tiempo. Mientras la autoridad finalizaba la revisión, sentí que mi respiración se volvía más ligera. No todo estaba resuelto todavía, pero por primera vez tenía la certeza de que ya no estaba sola, que la situación ya no era solo una incomodidad, sino un problema serio que por fin estaba recibiendo la importancia que merecía. Ese contraste entre quien fui y quien estaba siendo en ese momento marcó un antes y un después en mi vida. El final de esa reunión dejó una calma extraña en el ambiente. No era una calma dulce, era firme, profunda, como si cada rincón de mi casa respirara conmigo después de tanto tiempo. No sabía qué vendría después, pero sí sabía que ese día había sido el primer paso real hacia mi libertad emocional. El cierre de aquella reunión dejó una tensión que se sentía en cada rincón de la casa, como si el aire estuviera tratando de acomodarse después de meses de desorden emocional. La presencia de la autoridad había dejado marcas visibles en el ambiente, no heridas físicas, sino cambios profundos que transformaban la manera en que yo percibía mi propio hogar. Mientras los documentos eran guardados y los últimos detalles quedaban establecidos, pude notar cómo la postura segura de quien había invadido mis espacios se desmoronaba sin resistencia, como si la realidad le hubiera arrebatado de golpe todo aquello que usaba para imponerse. Durante años había observado su manera de moverse con soltura, ocupando lugares que no le correspondían y marcando territorio sin pedir permiso. Ahora, esa misma persona se encontraba sin palabras, sin la firmeza que antes la acompañaba, intentando sostener una imagen que ya no podía defender. Ver ese cambio tan pronunciado me hizo comprender que la caída no siempre ocurre con gritos ni escenas dramáticas. A veces sucede en silencio, cuando la verdad se vuelve imposible de ignorar. Mientras la autoridad revisaba la información final, observé cómo cada movimiento de esa persona revelaba un nerviosismo que nunca le había visto. No necesitaba escuchar disculpas ni explicaciones, porque todo estaba ahí. La incomodidad evidente, la tensión en sus manos, la mirada que ya no encontraba un punto fijo donde apoyarse. La pérdida de control era tan clara que parecía llenar el espacio de una manera que contrastaba con los días en los que esa presencia se sentía aplastante. La atención regresó a mí en varios momentos, no porque buscara protagonismo, sino porque la autoridad necesitaba confirmar detalles que había reunido con esfuerzo y paciencia. En cada interacción, sentía como recuperaba fragmentos de mi dignidad, esos que había ido soltando poco a poco mientras trataba de mantener la paz en un ambiente que nunca me la ofreció. No hubo necesidad de levantar la voz, porque mi tranquilidad hablaba más fuerte que cualquier argumento. Un punto importante fue la forma en que la verdad quedó establecida sin dudas. No se trataba de interpretar gestos ni suposiciones, todo estaba documentado, ordenado y sostenido por evidencia real. Mientras se explicaban las implicaciones de cada invasión, noté cómo esa persona bajaba los hombros, como si la carga de sus propios actos finalmente cayera sobre ella. No hubo resistencia, tampoco intentos de evadir responsabilidad, solo una aceptación silenciosa que demostraba que entendía la gravedad de lo ocurrido. La reunión avanzó con calma, y en ningún momento sentí la necesidad de demostrar fuerza. Bastaba con estar presente para darme cuenta de que,
por fin, mi voz tenía valor y que mis límites estaban siendo reconocidos por alguien que no me pedía justificar nada. Esa experiencia reforzó dentro de mí una sensación que había estado apagada durante meses, la certeza de que merecía respeto dentro de mi propio hogar. Una vez que se definieron los pasos siguientes, la autoridad se retiró con la misma firmeza con la que había llegado. El silencio que quedó después fue distinto al que llenaba la casa en días pasados. No era un silencio incómodo ni pesado, sino uno que anunciaba un cambio profundo que al fin estaba tomando forma. La presencia que antes se imponía parecía haberse encogido, no físicamente, sino emocionalmente, como si hubiera perdido la capacidad de influir en mi vida de la manera en que lo había hecho durante tanto tiempo. El impacto real llegó cuando caminé por la sala y noté que mi respiración fluía con más libertad. No era la victoria de alguien que busca venganza, sino la recuperación de una tranquilidad que había sido arrebatada sin consideración. Cada paso me recordaba que, aunque el proceso no había terminado, la caída de quien había traspasado mis límites era un cierre necesario para poder seguir adelante con firmeza. Esa tarde no sentí euforia ni ganas de celebrar, solo experimenté una paz profunda que no había sentido en mucho tiempo. Era la confirmación de que, después de tanto silencio, por fin estaba recuperando mi espacio, mi estabilidad y mi derecho a vivir sin invasiones. Ahí entendí que la caída del antagonista no era el final, sino la apertura hacia un camino nuevo donde podía reconstruir mi vida desde un lugar más seguro. Tras la salida de quienes marcaron aquel cambio tan necesario, sentí como mi hogar recuperaba una ligereza que llevaba mucho tiempo desaparecida. Caminé despacio por cada habitación, reconociendo nuevamente esos espacios que antes me parecían ajenos y que ahora comenzaban a abrirse como si me dieran la bienvenida. Hubo una sensación cálida en ese recorrido, una especie de alivio profundo que me recordó que la tranquilidad no se mide en silencio, sino en la forma en que uno respira dentro de su propio entorno. Mientras avanzaba, comprendí que no solo estaba recuperando mi casa, también estaba reencontrándome conmigo misma. Meses atrás, mi fuerza se había ido apagando entre dudas, miedos y la constante invasión de alguien que jamás respetó mis límites, pero ese desgaste empezó a desvanecerse. Sentí como un balance nuevo surgía dentro de mí mientras acomodaba mis cosas, no para corregir nada, sino para reafirmar que mi espacio volvía a tener sentido. La rutina, esa que alguna vez defendí con tanto cariño, regresó poco a poco. Preparar café sin tensión, organizar mis herramientas de trabajo sin temor a que fueran movidas y abrir las ventanas sin el miedo de encontrar algo cambiado se convirtieron en señales claras de que estaba avanzando hacia una etapa más estable. Cada gesto simple se sentía diferente, como si cada uno devolviera una parte de la paz que había perdido durante tanto tiempo. Hubo un momento en el que me detuve frente al espejo y pude reconocer la mirada cansada, pero firme, de alguien que había resistido más de lo que imaginaba. No me vi derrotada ni rota, me observé con una fuerza silenciosa que me sorprendió. Me di cuenta de que no había necesitado confrontaciones agresivas ni discusiones desgastantes para defender mi dignidad. Logré avanzar con calma, determinación y una convicción que creció en mí cuando dejé de ignorar lo que me lastimaba. El renacimiento no llegó como un cambio repentino, sino como una suma de pasos que me llevaron a descubrir una fortaleza que creía perdida. Cada decisión tomada desde el momento en que elegí actuar me devolvió un poco de tranquilidad, y esa tranquilidad abrió un camino distinto, uno donde mis límites son claros y mi voz tiene peso. Comprendí que ya no dependería del silencio para mantener la paz, porque ahora sabía cómo protegerla sin miedo. Ese proceso marcó una transformación interna que me permitió volver a sentirme en casa. Y mientras mi día continuaba sin prisas, acepté que esta nueva etapa apenas comenzaba, una etapa donde cada rincón recuperado se convertía en un recordatorio de que, aun después de tanto dolor, siempre es posible volver a levantarse con más claridad y seguridad que antes. Al final del día, mientras cerraba las cortinas y dejaba que la luz de la tarde se apagara lentamente, volvió a mi mente aquella imagen que vi en las cámaras, la misma que abrió toda esta historia. Pensé en cómo me quedé paralizada al verla saltando sobre mi cama, apropiándose de un espacio que siempre había sido mi refugio. Esa escena, que en su momento me hizo sentir tan pequeña, ahora se había transformado en un recordatorio de lo lejos que había llegado desde entonces. Miré mi habitación con una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. No había ruido, no había invasión, no había sombras ajenas rondando mis cosas. Solo estaba yo, recuperando lo que alguna vez perdí y entendiendo que cada paso dado, por difícil que fuera, me había llevado hasta esta paz que ahora llenaba el aire. Ese momento final me confirmó algo que necesitaba reconocer: ninguna invasión tiene más fuerza que la decisión de recuperar la propia vida. Y mientras respiraba con esa claridad,
Supe que jamás volvería a permitir que alguien cruzara mis límites sin mi permiso.